Pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Mateo, su capítulo 21, verso 23 al 27. Jesús había entrado al templo y estaba enseñando cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo ha encargado? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Háblenme del bautismo que daba Juan. ¿Este asunto de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? Ellos reflexionaron: si decimos que este asunto venía de Dios, Él nos replicará, pues, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era cosa de los hombres, cuidado con el pueblo, pues todos consideraban a Juan como un profeta. Entonces contestaron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les replicó: pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Estamos nuevamente en este día maravilloso, un día hermoso que el Señor nos regala, día lunes, principio de semana, una semana de trabajo, de labor para todos y también principio de la novena al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se inicia la novena de las posadas, ¿sí? Y es por eso que el Evangelio dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad? ¿Saben ustedes cuál es la autoridad? En el matrimonio, en el hogar, el hombre que se siente con autoridad para discriminar a la mujer o a los hijos, o la mujer que se siente con autoridad para hacer y decir lo que quiera. Eso es autoridad terrenal, ¿sí? Eso es pasajero, eso un día va a pasar. Y hoy el Señor nos dice que dentro de la iglesia hay personas que viven con autoridad. Hay personas en la sociedad, los gobernantes, los alcaldes, los diputados, todos aquellos que ejercen un puesto se sienten con autoridad. Pero es una autoridad terrenal, pasajera, que eso pasa. Pero el Señor hoy viene a invitarnos a través de su palabra en este inicio del novenario, que nos acerquemos a Dios, que pidamos a Dios por todos, por nuestra familia, por nuestra comunidad, ¿sí? Por la sociedad, por todos aquellos hombres y mujeres que se sienten con autoridad para hacer lo que quieren. Pidamos a Dios porque un día vamos a llegar al Tribunal Supremo de Dios. Todos vamos a compadecer. Vamos a pasar un día a ese juicio. Hay muchos quienes tienen autoridad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, pero no quieren dar a conocer y ni aceptan el Evangelio. Toda esa gente que no acepta el Evangelio, toda esa gente que no quiere predicar el Evangelio, que rechaza el Evangelio, ¿sí? Toda esa gente se siente con autoridad, se siente más grande que el Señor. Y vamos a ver que el Señor sí tiene autoridad en el cielo y en la tierra, ¿sí? Dentro de la iglesia también existen personajes de la jerarquía, laicos, también comprometidos con autoridad, pero que no están dando testimonio de la palabra. Esa autoridad los ha alejado a todos de predicar, de dar testimonio de la palabra de Dios. Y se niegan, fíjense, se niegan a estudiar, a escuchar la palabra, sí. Se niegan porque tienen miedo a los hombres antes que a Dios. Y no debe de ser así. No debe de ser así. El que se siente con autoridad ha dejado a un lado las escrituras, ha dejado a un lado el Evangelio, ha dejado a un lado Dios, porque se siente más grande que Dios. Y eso hicieron
los sumos sacerdotes y las autoridades judías. Eso lo hicieron, fíjense bien. Por eso, vean cómo Jesús les hace una pregunta a los que tienen autoridad, ¿sí? A los que saben, conocen de las Sagradas Escrituras y se niegan a contestarlo. Por eso, la palabra del Señor hoy nos invita a nosotros a acercarnos en esta novena que iniciamos hoy, nos invita a acercarnos porque dice Hechos de los Apóstoles. En su capítulo 6, en su verso 2, dice, los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. No es correcto. No es bueno descuidar las Sagradas Escrituras. Necesitamos acercarnos a la palabra de Dios, a la oración, pedir a Dios por nuestra familia, por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, ¿sí? Por todos aquellos de la jerarquía de la iglesia que se sienten con autoridad, pero que no dan testimonio de la palabra. Se avergüenzan del evangelio, no quieren predicar el evangelio por temor a los hombres, por miedo a los hombres. Prefieren tenerle miedo a los hombres que a Dios. Eso es lo que hoy el Señor nos invita a pedir por toda la sociedad, aquellos que ocupan un cargo en la sociedad, aquellos que se sienten con poder, con autoridad. El Señor hoy nos invita. No es correcto que abandonemos la palabra de Dios por hacernos cargo de otras cosas. Y es por eso que le dicen al Señor, fíjese bien, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo ha encargado? ¿Con qué autoridad? Le dicen. Y Jesús sí tiene autoridad, lo dice Mateo, el mismo San Mateo capítulo 28. San Mateo 28, 18 lo dice de esta manera. Jesús se acercó y les habló así, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús tiene autoridad, pero ¿por qué los sumos sacerdotes? ¿Sí? Los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle, ¿con qué autoridad? ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús entró al templo y expulsó a todos los vendedores, hizo un látigo y los sacó a latigazos? Volcó la mesa de los cambistas, dice, sacó a todos. La casa de mi Padre es casa de oración, no cueva de ladrones, dijo el Señor. Y hoy el Señor nos dice que todos aquellos que se sienten con autoridad, con poder dentro de la iglesia, en la sociedad, en la familia, nos invita a nosotros a meditar, a pensar, porque se están dejando llevar por alguien. Recuerden ustedes que Satanás es el padre de toda mentira. Y por eso cuando se acerca Jesús a ellos y le pregunta, Jesús le pregunta también, porque él dice, Jesús les contestó, yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago esto. Háblenme del bautismo que daba Juan. Este asunto de dónde venía, de Dios o de los hombres. ¿Qué dijeron ellos? Oiga, ellos reflexionaron, si decimos que este asunto venía de Dios, Él nos replicará, pues, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era cosa de hombres, cuidado con el pueblo. Entonces contestaron a Jesús, no lo sabemos. Trataron de engañar, trataron de mentir al Señor. Y eso lo dice el mismo San Juan. En el capítulo 8, San Juan nos dice, capítulo 8, verso 44 nos dice así. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Es un mentiroso y padre de toda mentira es Satanás. Y entonces, cuando ellos le dijeron a Jesús, no lo sabemos, claro que sí lo sabían. Claro que sí lo sabían. Por eso Jesús les pregunta, porque ellos son conocedores de las Sagradas Escrituras, maestros de la ley, sumos sacerdotes, autoridades judías, conocedores. Y le dijeron al Señor que no lo sabían.
nosotros vamos a enfrentar un juicio. Y es por eso que el Señor nos invita en este tiempo de Adviento, en este inicio de la novena que estamos hoy, nos invita a meditar, nos invita a recibir con sencillez, a aceptar la palabra, porque todos vamos a pasar por un juicio. Todos. Oiga cómo lo dice Pablo en segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, en su verso 10. Mire cómo lo dice el Señor. Pues todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Esta invitación es para todos aquellos que se sienten con autoridad. Mujer que te sientes con autoridad, que sientes que eres importante, que tienes poder de hacer lo que quieras en la familia. Un momento, vamos a pasar por el tribunal. Usted, hombre, que se necesita ser macho y remacho, dicen muchos, y que usted se siente con autoridad de gritar, con autoridad de ejercer de muchas cosas. Vamos a pasar, dice, pues todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Hoy tenemos la oportunidad de prepararnos, tenemos la oportunidad de escuchar la palabra, tenemos esa oportunidad de acercarnos a Dios, porque vamos a ser premiados el último día. O hicimos lo bueno o hicimos lo malo. Pero hoy que el Señor te hace llegar esta invitación, hoy que el Señor te hace la invitación de prepararte, de acercarte, ¿sí? Es tiempo de cambiar. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse, dice el Señor, y prepárense. Es tiempo de arrepentirnos. ¿Cuántas cosas hemos hecho en la vida? ¿Cómo hemos vivido nuestra vida? Es tiempo de prepararnos. Pero el Señor dice que en el cielo no entrará ninguno manchado. Y eso lo dice el Apocalipsis. Apocalipsis en su capítulo 21, fíjese bien. Apocalipsis 21, 27 nos dice así: que en el cielo, en la nueva Jerusalén, nada manchado, nada sucio va a entrar. Por eso te invita a preparar tu vida, a que cambies tu vida, a que transformes tu vida. ¿Sí? Hombre y mujer, hijos, a que transformen su vida. ¿Sí? Jerarquía de la iglesia, aquellos que no dan testimonio, que no quieren dar testimonio del evangelio, aquellos que no quieren predicar el evangelio, aquellos que le tienen miedo a los hombres más que a Dios, aquellos que están en el poder, en la sociedad. El Señor te hace una invitación. En el cielo, en la nueva Jerusalén, nada entrará manchado, dice. Oiga, Apocalipsis capítulo 21, verso 27 dice así: nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad, aquellos que se sienten con autoridad, ni maldad ni mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nada, nada sucio, nada manchado entrará en ella. Y es por eso que el Señor nos invita. ¿Qué queremos? ¿Qué más esperamos? ¿Cuánto tiempo más? ¿Por qué estamos en la familia divididos? Hay familias que no se hablan, hay parejas que no se hablan, ¿sí? Entre hijos, entre esposos, entre marido y mujer, no se hablan. Es tiempo de hacer las paces, es tiempo de reconciliarnos entre familia y con Dios. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos que el Señor haga por nosotros?
cuando el Señor lo dice así. Por eso lo dice Santiago. Santiago nos viene a explicar cómo nosotros debemos de recibir la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, en su verso 21 nos dice, hay quienes que no quieren escuchar la palabra, hay quienes que se enojan, hay quienes que están en contra de la palabra del Señor. Recordemos que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Hay muchos que dicen, ¿con qué autoridad hacen ustedes esto? ¿Quién les dijo que hicieran esto? ¿Se sienten grandes? ¿Se sienten con autoridad, con el poder? Déjeme decirle que esa autoridad, ese poder es pasajero. Eso va a pasar un día. Pero lo que el Señor quiere que nosotros cambiemos, que dejemos de ser el mandamás y que todos seamos por iguales. Santiago 1:21 nos dice, por eso rechacen la impureza y los excesos del mal. Rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes que tiene poder para salvarlos. Entonces, cuando nosotros escuchamos y nos preparamos, sabemos que por medio de la palabra, porque la palabra con el poder que tiene, nos lleva a la salvación. Por eso dice, por eso rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes que tiene poder para salvarlos. Eso lo dice. ¿Y cómo es sembrar la palabra? Lo vamos a ver. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Así es aquel hombre que no quiere practicar. Así es aquel hombre que no se quiere comprometer, que no quiere dar testimonio, que no se quiere convertir en instrumento de Dios para evangelizarse él y evangelizar a los demás. Aquel hombre que solamente dice, aquel que escucha la palabra, pero no la practica. ¿Por qué no la quiere practicar? Porque no quiere dejar esa autoridad que se siente ser hombre, o se siente ser mujer, o se siente ser hijo que tiene autoridad. No. Aquel que escucha la palabra y lo practica es aquel que deja a un lado todo el orgullo, toda maldad. Es aquel que rechaza las impurezas y los excesos del mal. Invitados somos nosotros, que no seamos como aquel hombre o aquella mujer que se va en el espejo para arreglarse y todo. Mientras está en el espejo se ve cómo es, pero media vez se salió de ahí y se olvidó de cómo era. Que no seamos nosotros como esas personas. El Señor hoy nos invita a prepararnos, nos invita a que nosotros recibamos con esa alegría, con ese gozo. ¿Qué más espera usted? ¿Cuántos años más espera usted para hacer las paces con su familia? Para reconciliarse con su familia, para reconciliarse con Dios a través de los sacramentos. ¿Cuál es lo que le impide a usted acercarse a Dios? El Señor diario toca la puerta para que usted escuche y abre esa puerta y el Señor entrará con usted. ¿Qué más espera? Acuérdese que el Señor hoy lo hace a través de sus instrumentos, sacerdotes, predicadores, laicos, catequistas, que llevan esa palabra. Hacen esa invitación a la conversión. Deje a un lado ese orgullo, deje a un lado ese machismo, esa autoridad que se siente tener, porque eso es terrenal, no es de Dios. Y por eso el Señor dice, reciban con sencillez la palabra de Dios, rechacen los excesos del mal, las impurezas, aquello que cada día le hace impuro, aquello que cada día lo aleja de Dios. El Señor hoy nos invita. Por eso el mismo San Juan, en su capítulo 5, en su verso 24, nos dice San Juan 5:24, el que escucha mi palabra, dice, y lo practica, dice, vamos a verlo, ¿cómo lo dice? San Juan 5:24, dice así,
En verdad les digo, quiere decir que no es mentira, que no hay mentira en la enseñanza del Señor. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él. Ya no habrá juicio para él porque ha pasado de la muerte a la vida. ¿Quién es eso que ha pasado de la muerte a la vida? ¿Quién es? El que escucha la palabra. ¿Sí? El que escucha la palabra y cree en el que lo ha enviado. El cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él porque ha pasado de la muerte a la vida. Entonces el Señor nos enseña qué debemos hacer, cómo nosotros debemos prepararnos, porque este tiempo es un tiempo de preparación, es un tiempo de acercarnos. No hay otra iglesia en el mundo por la cual le va a enseñar a usted sobre el tiempo del Adviento, sobre el tiempo de la Navidad. Nadie más lo celebra sino solamente la única y verdadera iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica, a la cual muchos están en contra, muchos critican, pero porque no saben, no conocen. Y si usted no quiere aprender, usted será uno de ellos que estará en contra de la sana doctrina. Y todo aquel que está en contra es un apóstata, ¿sí? Es un apóstata. Vive el pecado de la apostasía. Es aquel que reniega de la enseñanza, reniega de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Invitados somos, pues, nosotros a buscar ese alimento, a buscar. El Señor nos invita a prepararnos. Dice Primera de Timoteo en su capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 nos dice que debemos orar. Fíjese bien. Debemos hacer oración en este novenario, en este inicio. Primera de Timoteo 2, 1 al 4 nos dice así. Estoy leyendo Segunda de Timoteo. Es Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 4. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos sin distinción de personas. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de personas. Sin distinción de personas, por los reyes y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Ahora sí sabemos por qué tenemos que pedir por la jerarquía de la iglesia, por aquellos que se sienten con autoridad, por los gobernantes, por los reyes, por aquellos que ocupan un puesto en la sociedad. Tenemos que por los reyes y todos los gobernantes para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. San Pablo dice, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el querer de Dios, ese es el deseo de Dios. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, dice el Señor. Entonces debemos orar, ofrecer oraciones por todos ellos, para que todos vivamos en armonía y en paz unos con otros, para que nadie se sienta más con autoridad que los demás, ¿no? Para que todos vivamos lo mismo, para que todos pasemos esta Navidad y este Año Nuevo en paz con la familia. Y no solo eso, lo dice también la carta a los tesalonicenses. Lo dice San Pablo en Segunda de Tesalonicenses capítulo
1 en su verso 3, dice así de esta manera. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, dice así. Debemos dar gracias a Dios en todo tiempo por ustedes, hermanos. Es justo hacerlo, ya que siguen progresando en la fe y crece el amor de cada uno a los hermanos. Nosotros mismos, dice, nosotros mismos hablamos de ustedes con orgullo en las iglesias de Dios porque se mantienen firmes y guardan su fe en medio de todas las persecuciones y pruebas que deben soportar. Oiga, nosotros mismos hablamos de ustedes con orgullo en las iglesias de Dios porque se mantienen firmes y guardan su fe en medio de todas las persecuciones y pruebas que deben soportar. Estas han de ser para ustedes una muestra del justo juicio de Dios, pues deben mostrarse dignos de ese reino de Dios por el cual ahora padecen. Pero también es justo que Dios devuelva sufrimiento a los perseguidores y que a ustedes los perseguidos les dé el descanso con nosotros el día en que el Señor Jesús se manifieste glorioso y venga del cielo rodeado de su corte de ángeles. Entonces la llama ardiente castigará a los que no reconocen a Dios y no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo? Nos enseña que va a haber un castigo para los rebeldes, para los desobedientes, para aquellos que no quieren escuchar la palabra, por aquellos que no quieren practicarla. ¿Cuántos años vive usted en la fornicación? ¿Ya tiene hijos? ¿Ya tiene nietos? ¿Ya tiene bisnietos? ¿Y todavía piensa seguir en la fornicación? Usted sabe que la fornicación es un pecado mortal. ¿Ustedes saben eso? El Señor dice que Dios castigará a los licenciosos. Son aquellos que se dan licencia, dicen, vamos a vivir unidos nada más. Si funciona, nos casamos. Y si no funciona, nos dejamos nuevamente. Esos son los licenciosos, los que se autodan, ¿cómo? Se dan licencia para vivir arrejuntado, amigos con derechos nada más. Y eso es un pecado ante Dios. Eso es un pecado ante Dios. Dios castigará a los licenciosos, a los fornicarios y a los adúlteros. Recuerde usted que ayer el Evangelio nos enseñaba que Juan le predicó al rey. Cuando le predicó, le dijo que él estaba viviendo en el adulterio. ¿Y qué pasó? Lo callaron. Lo mismo dice el Señor. ¿Qué está pasando o qué va a pasar con nosotros, los que no queremos aceptar, los que no queremos cambiar de vida? Hay quienes que están viviendo ya de 60, 70 años y dicen, todavía tengo que disfrutar mi vida. ¿Qué es lo que va a disfrutar? No sabe que vivir en Cristo es una alegría, es una nueva vida, que todos dicen han muerto para vivir con el Señor. ¿Qué estamos esperando? Y Pedro, San Pedro, en su primera carta nos lo dice. Hay que dar gracias a Dios. Oiga cómo lo dice San Pedro, primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, en su verso 14 nos dice así. De esta manera, dice San Pedro, ¿dónde está? Si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes porque la gloria y el Espíritu de Dios descansan sobre ustedes. Oye,
Si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes porque la gloria y el Espíritu de Dios descansan sobre ustedes. Sería una lástima que alguno tuviera que sufrir por asesino, ladrón, malhechor o delator. Pero si sufre por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse. Si usted llegaría a sufrir por ser cristiano, ¿de qué se va a avergonzar usted? ¿De qué? Pero si usted va a sufrir, dice, porque sería una lástima que alguno tuviera que sufrir por asesino, ladrón, malhechor o delator. Pero si sufre por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse, sino que más bien debe dar gracias a Dios por llevar ese nombre. Y por eso San Pablo lo dijo. San Pablo en la carta a los Romanos, en su capítulo 1, Romanos capítulo 1, verso 16, lo dice, mire, cómo lo dice Pablo. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio, es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. No debemos de avergonzarnos. Aquella jerarquía, aquella sociedad, aquellos hombres y mujeres en la familia, aquellos que viven como esposos, no deben de avergonzarse, dice, como ven, no me avergüenzo del Evangelio, es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. Pero ¿qué pasa? No queremos dar testimonio, no queremos hablar del Evangelio, tenemos miedo a la gente. Y dice aquí, San Pedro dice que sería una lástima sería, dice, que algunos tuvieran que sufrir por asesino, ladrón, malhechor o delator. Pero si sufre por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse, sino más bien debe dar gracias a Dios por llevar ese nombre. Ha llegado el tiempo del juicio y este empieza por la casa de Dios. Y esto empieza por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que se niegan a creer en el Evangelio? Si empieza por nosotros, los cristianos, los creyentes, los amantes de la verdad, los amantes del Evangelio, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, si comienza por nosotros, que seremos juzgados, ¿qué serán por aquellos que se niegan a creer en el Evangelio? ¿Qué será de ti, que no crees en la palabra? Que te invitan a creer, a convertirte y no crees en ella. ¿Qué será el día que nos tocará partir de este mundo? Es la invitación que el Señor nos hace. Si el justo se salva a duras penas, ¿dónde se presentarán el pecador y el limpio? Si el justo, aquel que cree, aquel que ha dado su vida por el Evangelio, ha dado testimonio del Evangelio, lo han criticado, lo han amenazado, lo han maldecido, le han dicho, ¿para qué vas a la iglesia? No te cansas de estar sentado allá, estás perdiendo tu tiempo, y le dicen un montón de cosas. Ore por él, porque dice el Señor, si el justo se salva a duras penas, ¿dónde se presentará el pecador y el limpio? Así pues, si sufren porque esta es la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador, que es fiel, y continúen haciendo el bien. Continuemos haciendo el bien, continuemos en la oración, sigamos en la oración, sigamos pidiendo por nosotros, por los predicadores, por la jerarquía, por los sacerdotes, por los obispos, por el Papa, por toda la iglesia, por todos los que viven en la sociedad y que se sienten con autoridad. El mismo Señor le dijo, yo les diré con qué autoridad hago esto, pero si ustedes también me dicen con qué autoridad lo hacen. Y dice el Señor, y Jesús le replicó, pues yo tampoco les diré con qué autoridad hacen estas cosas. Queridos amigos, queridos hermanos en la fe, ustedes que son seguidores de la palabra, ustedes que quieren prepararse, unámonos en la oración. Busquemos a Dios incansablemente, que nada nos detenga. No hay barreras, porque la palabra de Dios no hay fronteras para él.
El Señor nos invita a orar, a pedir a Dios insistentemente, incansablemente, por nosotros y por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, ¿sí? Por los gobernantes, por la jerarquía de la iglesia, aquellos que se sienten grandes ante los demás, ¿sí? Esa es la invitación, y que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga y que Dios nos conceda todo lo que nuestro buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.